Bien, pues buenos días a todos, qué gusto verles. Sabemos que estamos reunidos como lo hemos cantado porque venimos a alabarle a Él, a exaltarle a Él, y al venir a su palabra, pues es la mejor manera que nos preparamos para servirle como Él quiere. Entonces es un tiempo importante de este servicio de adoración, pues venir a la palabra. Vamos a continuar con pues es la quinta parte, creo yo, la quinta parte del octavo mandamiento, que es Éxodo 20:14, no hurtarás. Vimos hace 8 días Malaquías 3:8, donde dice la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya vimos las 2 pasadas semanas. El contexto de este versículo es que el pueblo de Israel le había robado a Dios lo más importante, la honra y el respeto que Dios se merece en nuestra vida, todos los días. A Dios le honramos, a Dios le respetamos todos los días. Nos reunimos un domingo, un primer día de la semana como su iglesia, pero la honra y la gloria es todos los días. Sin embargo, ellos, dice Malaquías 1:6, pues que Dios les reclama que le habían robado su honra, porque dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ya vimos que lo que le habían robado a Dios, pues, es la honra, de acuerdo al Antiguo Testamento, no traer lo primero y lo mejor de sus sacrificios. Le traían sus ovejas, sus machos cabríos, cojos, ciegos, enfermos, y pues haciendo un paralelismo con la iglesia de nuestro tiempo, donde ya no traemos animales, ¿verdad? Ya no sacrificamos corderos. Hoy es nuestra vida la que ofrecemos como un sacrificio de alabanza. Hoy es nuestra vida la que ofrecemos en gratitud para exaltar a Él. Pero muchas veces no le damos lo primero y lo mejor de nuestro ser. Todos los días, Él no deja de ser el Señor, el Rey de Reyes. No solo el domingo venimos a cantarle y aprender, todos los días el Hijo de Dios le honra y le alaba con su vida. Eso de acuerdo a la palabra de Dios. Pero vimos que si bien pues le habían robado lo más importante, la honra y el respeto que se merece, también comenzaron a robarle en otra área, que es justamente Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vimos hace 8 días que era una clara instrucción de Dios a su pueblo, que a los de la tribu de Leví, a los sacerdotes, a los levitas, el pueblo debía sustentarlos materialmente, económicamente. ¿Con qué? Con diezmos y ofrendas. No solo ellos, sino las actividades propias de los holocaustos y del servicio a Dios. Este principio sigue vigente en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Los creyentes participan del mantenimiento, del sostenimiento de genuinos ministros del Señor que se dedican a enseñar y predicar la palabra de Dios. Lo vimos en 1 Timoteo 5:17, ya es el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios: los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los de más de 62 años, ¿verdad? Ahí la palabra es presbúteros y habla del presbítero, del que está al frente de la iglesia. Generalmente este versículo, esta frase anciano, esta palabra,
es intercambiable con el pastor. Entonces los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice el versículo siguiente, pues la Escritura dice, quiero que vean que Pablo cita ¿qué? El Antiguo Testamento. Hay principios y verdades del Antiguo Testamento que siguen vigentes. Se abrogó la ley ceremonial. No tenemos que traer corderos, ni tenemos que prender aquí un incienso, ni tenemos que poner un velo, un lugar santísimo. Hoy el cristiano tiene acceso al lugar santísimo gracias a la preciosa sangre de Jesucristo. Pero dice el 18, citando pues Pablo el Antiguo Testamento, vean cómo el principio sigue vigente. No pondrás bozal a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De qué obrero está hablando? Del pastor, del ministro que se dedica de tiempo completo a servir al Señor. La iglesia pues lo hace a través de sus diezmos, a través de sus ofrendas, los cuales deben cubrir también las necesidades. Si tuviéramos un local propio, pues mantenimiento, luz, todo lo que sea propio de la actividad de la iglesia local, lo sostienen los miembros de la iglesia. Pero el asunto central que hemos estado comentando es que Dios enseña y quiere que hagamos las cosas como Él nos ha capacitado ahora bajo la gracia, y es hacer las cosas de corazón. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. La Nueva Traducción Viviente hace una excelente traducción del griego y dice, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo ¿qué? Bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Si yo entiendo que Dios es mi proveedor, para empezar me proveyó una salvación tan grande, pero si yo entiendo que Él me da la vida, que es mi proveedor, y me instruye a aportar a la iglesia local para el sostenimiento de los ministros del Señor y de las diferentes necesidades de una iglesia local, puedo hacerlo, como dice aquí, no de mala gana, ni bajo presión, ¿verdad? Insisto, hay iglesias que presionan, y a ver cuánto ganas, y a ver, dime, cada quien delante del Señor. Cada quien, no puede pararse un pastor y a ver, hay iglesias donde les piden, tienes que poner tu nombre y cuánto ganas, y casi se creen de la Secretaría de Hacienda. Y a ver dónde están tus impuestos, como si fuera un impuesto. Ahora bajo la gracia estamos capacitados para dar de corazón. Y de acuerdo a 1 Corintios 16:2, también debemos dar según hayamos ¿qué? Hayamos prosperado. Nadie puede venir y tiene que dar de a tanto, ¿no? Hay gente que dice, a ver, ¿cuántos van a dar de a 1000? Una mujer ahí en el YouTube ponía, a ver, una falsa profeta, por supuesto, pónganse aquí los que van a dar $1000, acá los de 5000, allá los de 10000. Imagínense, cada uno da según que haya prosperado. Entonces la palabra de Dios es muy clara, nadie puede presionarnos. Ahora el cristiano puede dar bajo la gracia como propuso en su corazón. Y claro que uno lo hace con alegría porque entiende que así lo diseñó Dios. Y uno entiende además que todo lo que tenemos de quién es, de Él. ¿Se acuerdan? Hace 8 días leíamos una fracción de 1 Corintios, de Crónicas, donde David convoca al pueblo para traer y aportar para la construcción del templo. Y ellos dieron, dice la Biblia, de corazón y voluntariamente, ¿se acuerdan? Dice, y el pueblo se gozó, ¿verdad?, de haber dado de corazón y alegremente dieron de todo corazón. Por eso dice en ese mismo texto, en ese mismo pasaje, 1 Crónicas 29:14, fíjense lo que dice, porque ¿quién soy yo? O sea, habían traído para la obra del Señor, para construir el templo.
¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El cristiano entiende que Dios nos da todas las cosas. Pero a veces somos como la niña de las palomitas. Dicen que un día un papá le compró unas palomitas a su hija y su hija quería unas palomitas. Papá, unas palomitas. No, hija, no, hija. Y ya, bueno, le dijo, está bien, te voy a comprar unas palomitas. Y le compró una bolsota de palomitas. Y entonces ya tenía la niña la bolsa de palomitas, que ¿quién se la dio? Su papá. Y entonces el papá le dijo, ¿me das? No, son mías. A veces así somos con Dios. Él dice aquí el pasaje, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, es una realidad, mis hermanos, que a lo largo del Antiguo Testamento, que a lo largo del Nuevo Testamento, que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido abusos, manipulaciones, falsos profetas, mercaderes del evangelio que manipulan las escrituras y le piden dinero a la gente más allá de lo bíblico y siembra y hace un pacto con Dios y vamos a pactar por tu milagro y todas esas cosas que hemos denunciado con claridad. Pero una cosa es que haya habido eso y otra cosa es que no porque haya habido esos abusos vamos a dejar de enseñar lo que es bíblico. Hay abusos, es tremendo lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Son expertos en sacarle el dinero a la gente más allá de lo bíblico, usando la Biblia o inventando cosas. Esta semana me compartieron un video. Fíjense, es que es tremendo lo que uno ve y da coraje, pero el Señor les pedirá cuentas. Pero hay un video de una supuesta profeta que se llama Ana Maldonado y su esposo se llama Guillermo, del mismo apellido, que él dice que es apóstol, pero escuchen lo que dijo, es que es de dar tristeza y coraje. Dice, escuchen, estaban hablando del dinero y dice, literal, lo pueden buscar ahí en el internet, a punta de dólares te meto al cielo. ¿Qué? Tremendo, ahí está el video, dice ella, o sea, den porque a punta de dólares yo los meto al cielo. ¿Y saben qué? Las que estaban ahí en la reunión le aplaudieron. Nadie se levantó indignado. Hermanos, Cristo pagó con su sangre para que una mujer diga que con dólares te va a meter al cielo. Es una tremenda herejía. Entonces, si hay abusos, si hay mucho engaño y muchas veces ya mucha gente en conversa dice, no, es que las iglesias son puro negocio porque pues ven esas cosas. Pero aún así, habiendo todo eso, no quita que tengamos que enseñar lo que es bíblico. Y cada tanto, yo creo que hace unos 7 años hablamos muy ampliamente de este tema, pues es bueno retomarlo ahora que estamos hablando de no hurtarás. Pero vean lo que está pasando, pero no quita pues que tengamos que venir a la palabra y enseñar lo que sí es bíblico y denunciar este tipo de cosas que no son bíblicos. Hoy bajo la gracia podemos dar con un corazón agradecido, alegre, que salgamos aprobados delante de Dios. Ahora regresemos a Malaquías 3, porque ahí establece, no se trata de Dios no dejó nada a nuestra imaginación. Ay, manejen la iglesia como quieran, ay, pidan dinero como quieran. Dios lo dejó bien claro. No hay que inventarse. ¿Cómo le haremos? La Biblia lo dice. Y ahí en Malaquías nos explica, después de Malaquías 3, 8 y 9, que dice, robará el hombre a Dios, y le dicen, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vean cuál es el uso para el que Dios destinó eso. Malaquías 3:10. ¿Quién está hablando? Dios. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a explicar este versículo, oro a Dios que me dé la claridad para explicarlo. Lo primero que vemos ahí, que dice que los diezmos se deben traer al alfolí.
De ahí mucha gente dice, bueno, en el Nuevo Testamento no hay alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí del hebreo otzar, cuando Dios instruye para construir el templo, pidió que se hiciera una bodega, una especie de almacén. La palabra otzar significa tesorería, almacén, bodega, para que ahí trajeran, acuérdense que de diezmos traían los granos, las vacas, la producción con un objetivo, ahorita lo vamos a ver, pero queda claro que era parte anexa al templo y Dios pidió que se construyera. Entonces, ahí en esas bodegas traían sus diezmos y ahí se almacenaba y se administraba. Entonces, Dios dice, está hablando que las ofrendas y los diezmos se llevan ¿a dónde? Al templo. O sea, no dice mándenle al predicador al canal. No dice mándenle por allá. No, no, no. La iglesia está bien diseñada. Hay un ministro llamado por el Señor. Hay creyentes, va creciendo. Puede haber 2 pastores, 3 pastores. Hay iglesias grandes que tienen más o que envían misioneros. Pero todo sale de lo que traen a la iglesia. No es manda al canal, no es manda por allá, manda tu cheque. No, la Biblia dice dónde debe ser. Un pastor genuinamente llamado por Dios, para empezar, está al frente de una iglesia. No hay pastor sin ovejas. Entonces, un pastor no tiene que andar pidiendo fuera de la iglesia, andar por el mundo y manden dinero, manden por acá. Su iglesia lo debe de sostener. Hoy hay predicadores que ni siquiera tienen iglesia y si viven de que les mandan, y yo voy a ir a tu país, pero tienes que mandar si quieres que vaya a tu país. Bueno, ¿que en su país no hay pastores? De pronto no quiere decir que no podamos invitar a alguien que tiene su iglesia en otro lugar, en otro país, pero cuando en la iglesia se envía, por ejemplo, a Pablo y se les enviaba, la iglesia lo sostenía. Entonces, no, hoy hay gran cantidad de predicadores que no tienen iglesia. Y entonces viven de lo que les manda, o porque salen en la tele y mandan al canal, llame ya, 01800, mándale a tu predicador. Y ahí va la gente. No, el diezmo, las ofrendas se traen al alfolí, al templo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. No tenemos que mandar por aquí, por allá. Por eso nos congregamos en una iglesia local y ahí es donde traemos. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice, fíjense, trae los diezmos y al alfolí y haya alimento. ¿En dónde? En mi casa. Haya alimento en mi casa. ¿Quién vivía en su casa? ¿O ese alimento era porque Dios tenía hambre? ¿Quién vivía? Los sacerdotes, los levitas que estaban dedicados, y ahorita lo vamos a ampliar, dedicados de tiempo completo a ministrar la palabra, a los holocaustos, a los sacrificios. Ellos son los que se iban a alimentar de lo que traía el pueblo. Entonces, cuando dice, traigan los diezmos, ¿para qué? Para que haya provisión en mi casa. Miren, cuando uno lee el Antiguo Testamento se dará cuenta que en diversos momentos sacerdotes, ministros del Señor, dejaron su función para irse a trabajar a otras cosas, generalmente a la agricultura. Les voy a leer un pasaje donde así sucedió, Nehemías 13:10. O sea, el pueblo dejó de cumplir con lo que Dios les había enseñado y de plano tuvieron que dejar los sacerdotes y los levitas su oficio porque no tenían que comer. Miren lo que dice Nehemías 13:10. Nehemías, fíjense lo que se encontró. Encontré asimismo que la porción es el repartimiento que se le da. En este caso está hablando del sostenimiento económico. Que las porciones para los levitas, ¿qué dice? No les habían sido dadas. No, dijeron, no, ya no les des ahí, que se pongan a trabajar. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Dijeron, aquí ya no traen, ahí me voy. Y se fueron. Y entonces dice el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios como
abandonada. Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. ¿A dónde? Al alfolí, a los almacenes, y se reanuda el servicio a Dios. Pero estaba la casa de Dios como abandonada. Pues sí, eran seres humanos, no había que comer, pues me voy a mi heredad, me voy con mi tía, allá me voy del otro lado. Yo conocí un pastor que tuvo que irse del otro lado de mojado. Digo, también no es la manera, ¿no? Si es pastor, Dios te va a proveer de una u otra manera. Pero bueno, ese es el propósito regresando a Malaquías 3:10. Que traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en su casa. Es decir, que los que se dedican de tiempo completo a la palabra, pues tengan su sostenimiento. Y Dios en su gracia, vean lo que promete, que esta es la parte que a la mayoría les gusta. La primera como que no, pero la segunda sí. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición hasta que sobreabunde. Muchos les encanta esta última parte. Yo conocí una persona hace algunos años que decía, hermano, si usted está en dificultades, declare Malaquías 3:10. Y le digo, ¿y qué declaro? Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces decía que la bendición viene por declarar. No, la bendición no viene por declarar. Ni porque yo declare soy bendecido, y me levante y 3 horas, soy bendecido, soy bendecido. No, la bendición viene por obedecer. Deuteronomio 28 pueden leerlo con toda claridad, que cuando aguardemos y hagamos, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en tu casa, bendito en el campo. Ahí léanlo en Deuteronomio 28 para obviar tiempo. Entonces, no se trata de declarar, se trata de obedecer. Si fuera por declarar, mis hermanos, yo declaro que todos son millonarios hoy. Así dijo un día, se levantó un predicador y le dijo a su iglesia, yo declaro que al final del año todos van a tener casa propia, y si no, que Dios me pida cuentas. ¿Así? O era constructor, pero no, ya no supe en qué pasó. Pero bueno, queda claro, Malaquías 3:10, traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, es decir, sustento, bendición para mis ministros, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La palabra bendición, veracá, en el hebreo, significa bendición de Dios, significa prosperidad que viene de Dios. Ahora, el cristiano entiende que la verdadera prosperidad es más allá de lo material. Puedo ser pobre en mi economía, pero ser próspero espiritualmente. ¿Cuánto voy a ser rico, pobre? Bueno, cada uno delante de Dios, a ver qué planes tiene Dios para tu vida en su soberanía. Pero la prosperidad es espiritual. Ahora, quiero que vean, porque estos versículos son maravillosos cuando uno los entiende, lo que el Señor quiso revelarnos ahí, porque dice que la bendición viene después de que haya alimento en su casa. ¿Qué pasó en Nehemías? Se fueron los levitas, se fueron los sacerdotes y la casa quedó abandonada. Se fue la bendición. Cuando no hay predicación, cuando no hay enseñanza, pues, ¿cuál bendición? ¿Dónde comienza la bendición en una iglesia? Cuando se predica la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es una bendición sobreabundante que Dios permita y levante hombres, ministros de Él, que prediquen la sana doctrina? Es una bendición. Ahí comienza la bendición sobreabundante. Claro, también Dios provee lo material. Pero la bendición comienza cuando su palabra es predicada, porque su palabra es vida. Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pedro el apóstol le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La mayor bendición es recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Hay una correlación.
mis ministros están sustentados para que se dediquen de tiempo completo y entonces yo comienzo a bendecirles abundantemente. Y la bendición comienza cuando se predica la palabra. Miren, vamos a ver una historia en la Biblia. Porque un día dice un hermano, dice, no, yo tengo un pastor que nos cuenta unas historias. Le digo, ¿de qué pasajes? No, trae puras historias de su vida. No, yo les voy a contar historias de la Biblia. Esta historia es la historia que ejemplifica, regrésame el versículo anterior, ejemplifica Malaquías 3 del 8 al 11. Cuando el pueblo cumplía lo que Dios manda, venía la bendición sobre el pueblo y la ciudad. Cuando el pueblo no lo hizo, mis hermanos, pues ya dejaron de recibir esa bendición. Esta historia se da en tiempos de Ezequías. Ezequías fue un rey de Israel que hizo lo recto delante de Dios. Pero déjenme decirles que antes de Ezequías reinó otro rey que se llamó Acaz. Por cierto, era su papá. Y su papá, miren, para que se den una cuenta, 2 Crónicas 28:1. Está hablando de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. No quiere decir que David era su papá literal, acuérdense, lo consideraban como el padre, pero no es su papá literal. Pero quiero que vean lo importante aquí. ¿Qué hizo Acaz? O más bien que no hizo lo recto. Pero de las barbaridades que hizo Acaz, porque idólatra, trajo al pueblo de una manera, lo llevó a la idolatría, lo llevó a ofrecer sacrificios a ídolos, pero de las cosas tremendas, 2 Crónicas 28:4, miren lo que hizo, 24. Además de eso, Acaz es el rey malo. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y escuchen, y los quebró. ¿Y qué hizo? Cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Qué tremendo rey. Cerró las puertas, aquí ya no se adora a Dios. Y hizo altares, dice, por todo Jerusalén. Qué tremendo rey, nos dijo. Cerró templo. Un día estábamos, pertenecíamos a una pequeña iglesia y un domingo llegó el pastor y ¿qué creen que nos dijo? ¿Qué creen? Estuve meditando y pues no soy pastor y hasta aquí se acabó todo. Y se acabó ese día, se cerró la puerta. Así, bueno, Acaz por idólatra y cerró el templo. Pero después de él, ¿quién vino? Ezequías. Y vean la historia de Ezequías, 2 Crónicas 29:1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2. E hizo lo recto, qué diferencia. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo Ezequías? Lo recto. Y una de las cosas que hizo, ¿qué creen? Reabrió el templo, pero vamos a ver cómo, porque dice 2 Crónicas 31:2, ustedes pueden leer todo el pasaje en casa. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto, las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Lo primero que dice es, arregló Ezequías, ¿qué? La distribución. Esta palabra, Makhaloket, en el hebreo, significa repartir. Significa dar la porción a cada uno, dar la porción correspondiente. Lo primero que hizo Ezequías, a ver, vénganse sacerdotes y levitas, cada quien tiene una actividad, yo me encargo, y ahorita lo vamos a leer, de que ustedes reciban su porción correspondiente, su sustento. Vamos a leerlo.
Aquí está en la Biblia, versículo 3. Vean cómo ya los trae, ya regresan y les dice, el rey Ezequías, él puso el ejemplo, vean lo que dice. El rey contribuyó de su propia hacienda, de sus propias pertenencias, para los holocaustos a mañana y a tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. ¿El rey qué hizo? Contribuyó. Yo les decía hace 8 días, el pastor es el primero que pone el ejemplo. El pastor es el primero que debe ser ejemplo en todo. Pablo se lo dijo al pastor Timoteo, segunda de Timoteo 4:12. Fíjense lo que le dijo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Ezequías contribuyó, él no dijo, todos van a contribuir menos yo porque soy el rey. El líder, el pastor, el que está al frente debe ser ejemplo, y un pastor debe ser ejemplo. Ahora vean qué es lo que pide, versículo 4, regresando a la historia de Ezequías. No solo él contribuyó, mandó, o sea, es una orden conforme lo estipulaba la palabra de Dios, también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que diese ¿qué? La porción correspondiente. ¿Qué es esa porción? Aquí lo dice, no hay que imaginárnoslo. Que diere la porción correspondiente a los levitas, sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen ¿a qué? A la ley de Jehová. ¿Cuál será esa porción correspondiente? Versículo 5. Y cuando el edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia, ¿qué dice? Los diezmos de todas las cosas. ¿Ya vieron cuál es la porción? Ahora, pero quiero que vean el 4, que es importantísimo. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos ¿qué? Se dedicasen. La palabra clave es dedicasen. Hazak del hebreo, que significa estar fijo, estar agarrado, como amarrado. ¿A qué deberían dedicarse? A la ley, a ministrar la palabra de Dios, a ministrarle al pueblo. Deberían estar dedicados. Un ministro del Señor debe estar ¿qué? Dedicado. No es que le campechanea un tantito de pastor, otro de político, otro de... Hoy hay pastores en Cuernavaca. El jueves, no, el miércoles. El jueves cenamos con un pastor y me decía, no sabe lo tremendo que están muchos pastores metidos en la política. Y los ves ahí en las grillas políticas, dice, cuando vienen las campañas, ahí están, y hay iglesias que hasta el pastor está en la política, sus hijos en la política, es tremendo. No, el pastor debe estar ¿qué? Dedicado. Alguien aquí es médico y quizás tienes tu consultorio, trabajas en un hospital, debes de estar ¿qué? Dedicado. No te dedicas a médico, pero aparte a otra cosa, te dedicas. A lo mejor alguien aquí es empleado y trabajas de 9 a 2, de 4 a 7. Bueno, de 9 a 2, de 4 a 7 estás ¿qué? Dedicado. Alguien es ama de casa, la ayuda idónea, esposa, está dedicada al hogar. Alguien es arquitecto y se dedica a construir casas y debe estar ¿qué? Dedicado. ¿A qué debe estar dedicado un pastor? Hechos 6:4. Persistir en la oración y en la palabra. Nosotros, dice Pedro, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. También ya leímos 1 Timoteo 5:17. Trabajan en enseñar y predicar. El pastor, el ministro del Señor debe estar dedicado. Dedicado. ¿Por qué? 1 de Pedro 5:2, Pedro le dice lo siguiente a los pastores, a los ancianos. Apacentad, ¿qué les dice?
apacentad la grey de Dios. La grey es de Dios, pero nos pidió apacentarla. Dice que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué le pide Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a los pastores? Apacienten. ¿Se acuerdan qué significa apacentar? Poimaino en el griego, primeramente significa hacer labor de pastor, pero en su raíz significa alimentar. Significa dar alimento que nutre. Esa es la responsabilidad principal de un pastor, alimentar a la grey de Dios. ¿Con qué? Con la palabra. Y para eso debe estar dedicado a estudiar, a escudriñar, a orar, prepararse. Un pastor no debe pararse aquí y a ver, hermanos, a ver qué les traigo hoy. Pues miren, vamos a abrir aquí en Reyes 21, a ver qué nos dice Dios. Y empiezan a leer y empiezan a decir unas cosas que no, y se ponen a cantinflear porque no están dedicados. El pastor debe estar dedicado. Por eso Malaquías 3:10 dice, ustedes traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y entonces Dios empieza a derramar la bendición que comienza con que reciban el alimento nutritivo. Ese es el diseño de Dios. Por eso un pastor está dedicado, debemos estar dedicados. La función principal es enseñar la palabra y para eso uno tiene que prepararse, insisto, no es pararse a ver qué Dios nos dijo, a ver qué cosa hago. El pastor tiene una gran responsabilidad. Pablo se la dijo al pastor Timoteo, duro y dale con Timoteo porque lo estaba instruyendo, Timoteo era joven todavía. Y vean lo que le dice en 2 Timoteo 2:15, escuchen, procura ¿qué? Con diligencia, o sea, sé muy persistente, muy esforzado. ¿En qué? Presentarte a Dios aprobado. Le dice, a ver, pastor Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero vean lo que dice ahí al final. Que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Que usa bien. Esa palabra usar es un término arquitectónico, ya se los he explicado en algunas otras ocasiones, que significa trazar una línea recta. Cuando los albañiles, los arquitectos van a tender un muro, tienden le llaman la plomada, y tiene de un lado un plomo, del otro lado un plomo y un hilo, y lo estiran, y ¿cómo queda esa línea? Recta. Lo que la Biblia dice, tú traza la palabra rectamente. Esa es una gran responsabilidad. La Nueva Traducción Viviente dice, así que también es una buena traducción, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que ¿qué? Explica correctamente la palabra de verdad. Y para eso hay que escudriñar, a ver qué dice. A veces a mí luego me preguntan, hermano, este versículo, ay, hermano, no le entiendo. Vamos a orar, tengo que escudriñar, no me la sé de todas, me falta muchísimo, pero tiene uno que estar pegado a la palabra de Dios, dedicado para trazarla bien claramente. Y por eso está uno dedicado, no es cualquier cosa pararse y predicar. Yo sé que algunos sí, algunos, tú invítame. Miren, yo conocí alguna vez de 2, 3 pastores platicando en una circunstancia, y tú cuando preparas y uno dice, pues yo el mero domingo en la mañana, mis hermanos, y luego por esa negligencia, mis hermanos, traen cada alimento que no es nutritivo, traen rollos y filosofías, o se fusilan la predicación de quién sabe quién, y traen puros rollos. No, el pastor debe estar dedicado. Ahora, hay pastores que como la iglesia no los sustenta, pues tienen que tener un empleo de tiempo completo y no están dedicados. Entonces, por falta de sustento, tampoco se preparan bien. Y entonces no es tampoco lo idóneo, porque deben de estar dedicados. Unos por negligentes, otros porque no los sustentan. Por eso Dios no dejó nada a la imaginación. Malaquías 3:10, tú traes el alimento a la iglesia, tú traes el sustento para que haya alimento en mi casa, y entonces empieza la bendición. Y la bendición empieza con la enseñanza de la palabra de Dios. Así como hay estos abusos que les cité al principio, y que roban y siembra y pacta,
también hay creyentes que no cumplen con el propósito de dar, de proponer en su corazón dar, no con tristeza ni por necesidad. O sea, hay de los dos lados. Pastores que abusan y manipulan y traen y pactan y da hasta que duela. Y el próximo domingo vamos a pactar porque gane la selección mexicana y se sacan cada cosa y dinero y piden. Es cierto, pero también hay cristianos negligentes que Dios les bendice, que Dios les provee porque todo es de Él y no participan en razón de dar. Entonces, de los dos lados, o sea, tenemos que denunciar a unos, pero tenemos que hablar de los otros. ¿Cómo va a prepararse un pastor? ¿Cómo va a traer? Porque luego dicen, pastor, tráiganos buenas enseñanzas, y el pastor tiene que lavar coches en la mañana, trabaja en otro lado, por acá. ¿A qué hora se va a preparar? Porque además de pastor, luego es padre de familia, y tiene una esposa, y tiene hijos. Entonces vean cómo Dios hizo un diseño perfecto para que, dice Hechos 6:4, se dediquen, persistan a la oración y a la palabra. Entonces, segunda de Crónicas 31:4, dice claramente la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que, ¿qué? Se dediquen. Hazak, para que estén pegados, para que estén en lo que Dios diseñó. Ahora, vamos a ver lo que sigue pasando, porque la historia es muy clara, versículo 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite y de todos los frutos de la tierra. Asimismo, trajeron abundancia de los diezmos de todas las cosas. Versículo 6, o sea, comenzó a restaurarse el templo que ya había cerrado el rey, comenzó nuevamente a tener su función. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová Dios, y los depositaron en montones. Versículo, ¿qué versículo 8? 7. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, o sea, vieron que el pueblo respondió. Vean lo que dice: bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Pero vean el 9, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y vean el versículo 10, es que es increíble lo que había pasado con ellos. Dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, ¿qué dice? Hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová, se fijan, empezó la bendición. Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Pero quiero que vean lo que dice él, Azarías: hemos comido. Cerraron las puertas del templo con Hazak y tuvieron que irse a otra cosa, no tenían para comer, se dedicaron a otra cosa, y ahora le dice: hemos comido, tenemos el sustento. Eso se llama bíblicamente vivir del evangelio. Hemos comido. Eso es Malaquías 3:10, donde dice, repito nuevamente, para que nos vaya quedando más claro, cuando la iglesia, cuando el pueblo de Israel en aquel tiempo, o hoy la iglesia trae los diezmos y las ofrendas, hay alimento en su casa y comienza la bendición de Dios. Ese es el diseño de Dios. Sí hay abusos, sí hay engaños, sí hay manipulaciones, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. El hecho que haya habido o que hay y que existen los engaños, manipulaciones, y siembra y pacta porque vas a tener un carro y siembra tu auto, y todos esos engaños no quitan las verdades de la palabra de Dios. O sea, como denunciamos una cosa, tenemos que hablar de la otra, de lo que es correcto. Si hay muchos lobos con piel de oveja, si hay cristianos lastimados porque un pastor los defraudó, los timó, vieron cómo se manejan las finanzas, vieron que es puro abuso, y el pastor estrenando coche, casa, y pidiendo y pacta y haciendo. Sí hay mucho de eso,
pero aquí está el diseño bíblico que Dios dejó en su palabra. Qué triste con lo que sucede y hay que seguirlo denunciando, pero también tenemos que enseñar lo que es bíblico. Y un pastor no debe tener temor de hablar este tema, porque luego el tema de las finanzas como que es secreto en las iglesias. ¿Qué se hace? Yo les he dicho aquí, cada mes y medio, los martes se da un reporte de lo que nuestro hermano Carlos y quien le ayudan las finanzas, ahí está, miren, ahí entró esto, ahí están los libros, si alguien quiere saber cuánto se diezmó, cuánto se ofrendó, no hay nombres, eso sí, no hay nombres de quién da cuánto, ¿verdad? Pero puedes pedirlo, ahí está, tiene que ser transparente, no es secreto, no es un tema tabú de que, y cómo se manejan las finanzas, ahí está, debe ser claro, Dios lo dejó así diseñado. Ahora, hay quien lee estos pasajes y dice, bueno, hermano, eso es el Antiguo Testamento. Aunque ya hemos explicado en varias ocasiones que el Antiguo Testamento quedó totalmente abrogada la ley ceremonial, ya no sacrificamos animales, ni traemos palomas, ni corderos, ni yo me visto con un efod aquí con mi manto, ni nada de eso, ni tengo que prender aquí fuego, nada de eso. Y eso ya el sacrificio único fue Cristo una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Pero, pues muchos dicen, no, es que esto ya no aplica. Vamos a ver la palabra de Dios, un pasaje que ya hemos leído, pero que nos va que es un paralelismo a lo que leímos en lo que Pablo cita allá en 2 de Corintios. Para empezar, déjenme decirles, como lo he explicado en varias ocasiones, que Pablo se defiende, porque lo acusaban, fíjense a Pablo, un genuino ministro del Señor, de que vivía de los diezmos y las ofrendas de las iglesias. Unos falsos apóstoles sedujeron a los corintios y Pablo les tiene que decir en 2 de Corintios 12:14, fíjense lo que les dice. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. Ahorita vamos a entender un poco más eso. Dice, porque no busco lo vuestro. O sea, no quiero lo de ustedes, los quiero a ustedes. Genuino ministro del Señor. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Cuál es el asunto que trata Pablo en esta en la primera carta? Vamos a 1 Corintios 9:1. Pablo defiende que el sostenimiento de un ministro del Señor le corresponde a la iglesia, como ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice. No soy apóstol, no soy libre, porque ya hasta decía, no se me hace que Pablo no fue de los 12, comenzaron a cuestionar su apostolado. Aunque sabemos claramente que él fue llamado directa y personalmente por Jesucristo. Él dijo como un abortivo, al último. Dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces le está diciendo, he estado dedicado a la palabra. Luego dice el versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y vean el versículo 3. Contra los que, ¿qué? Me acusan, lo acusaban. Esta es mi defensa. Y lo acusaban en el ámbito económico, de que vivía de eso. Y entonces les dice, versículo 4, con toda claridad, quiero que vean, Pablo no se porta ni político, como les digo, no, con toda claridad le dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de que se nos sostenga materialmente? Y les dice el 5, vean el 5, ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, Pablo dice que no tengo derecho como ministro a tener una esposa, a tener hijos y ser sustentado para poder proveerles a ellos. Porque dice que Pedro sí lo tenía. Dice, ¿acaso no tenemos derecho? Luego en el versículo 6, 1 Corintios 9:6, dice, o solo yo y Bernabé. Porque como Bernabé andaba con él, pues lo agarraron parejo los corintios. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ya hemos explicado eso. O sea, sí trabaja,
pero más bien dice Pablo, no tengo derecho a dedicarme de tiempo completo, tengo acá que conseguirme otro empleo, y lo deja con claridad. La Nueva Traducción Viviente dice así: o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Vean qué claro es Pablo, no hay nada al garete en la Biblia, todo es muy claro. Entonces, Pablo reclama y les dice, ¿qué acaso no tenemos derecho? ¿Acaso no es lo bíblico? Y ahorita lo vamos a ver, porque insisto, así como hay abusos, yo conocí un pastor, mis hermanos, ya está con el Señor, pero la iglesia era grande, materialmente había con qué sostenerlo, y había veces que ni para el doctor Simi tenía, de verdad, y estaba enfermo y no tenía, y lo quería, pero eso sí lo quería porque es de una iglesia bautista. Y ahí casi en algunas iglesias los tienen como empleados, y pastor, vaya a casa de fulanita, y el martes ya le organizamos su agenda, y el miércoles esto, y todo querían, y el hombre una vez le dolía la muela, no podía hablar, pero no tenía con qué. O sea, así como hay abusos de pastores, también hay cristianos que detienen de lo que Dios les da. Hoy está con el Señor este hombre, pero era un siervo de Dios. Una vez le pregunté a una persona, yo no era pastor, pero estábamos platicando y me decía, y yo le preguntaba, nos preguntamos mutuamente si diezmábamos y ofrendábamos. Y él dice, pues yo no, pastor, ¿yo por qué? No, hay que le den, ¿yo por qué le voy a dar mi dinero? Entonces yo le decía, le abrí la Biblia y me dice, pues no estoy de acuerdo. Entonces yo le dije, si tú no estás de acuerdo en la iglesia que estás, ¿qué haces ahí? Si crees que se manejan mal las finanzas, si crees que el pastor no es un genuino pastor, pues ¿qué haces ahí? Búscate una iglesia, pero obedece la palabra de Dios. Entonces, regresando acá al versículo 7 de 1 Corintios 9, Pablo hace 3 preguntas muy interesantes. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Ustedes conocen un policía que trabaja, digo, aquí en México les pagan muy poco, la verdad, pero trabajan por un sueldo. O dice, yo trabajo de puro gusto, llevo mi arma. No, ahora a veces ni arma le dan. Bueno, es que hablar de México es difícil en este tema, pero un soldado va contratado y el gobierno le sostiene. O van por su propio gusto, o sea, por sus propios recursos. Luego les dice en el 8, digo esto como hombre, y escuchen qué cita Pablo. ¿No dice esto también qué? La ley. Pablo en el Nuevo Testamento, Pablo bajo la gracia. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés, no que ya quedó abrogada, ¿quedó abrogada? No, la ley ceremonial, estamos estudiando los 10 mandamientos que rigen la vida de un verdadero cristiano. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Cita Deuteronomio 25:4. Y le dice, a ver, ahí está en la ley, o sea, le está diciendo, hoy bajo la gracia, la ley dice esto. Y dice, la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y vean la reflexión interesante en 1 Corintios 9:10 que hace Pablo. O lo dice, en el 9 primero, en el 9, perdón. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, le dice, ¿esto lo dijo por los bueyes, por los animales? Y vean el versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los ministros del Señor. Dice, pues por nosotros se escribió. ¿Quiénes son nosotros? Los pastores. Eso que dice allá, no pondrás bozal al buey que trilla, dice Pablo, se escribió por nosotros, porque nosotros debemos tener el sostenimiento de parte de ustedes. Dice con toda claridad, se escribió por nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Ven qué clara es la palabra de Dios? Pablo cita el Antiguo Testamento para decirles, ahí está, se dijo por nosotros, y dice la parte final, porque con esperanza debe arar el que ara. ¿Cuántos aquí siembran? Creo que ya no estamos en. ¿Alguno aquí siembra? Siembra plantas, ¿Cuándo han sembrado en su jardincito un epazote? No, sí, no estamos hablando de la siembra aquella, no. ¿Cuántos han sembrado no sé,
un aguacatito, qué sé yo. ¿Para qué lo siembras? Para recoger el fruto. Para recoger el fruto. Vean qué ejemplos tan cotidianos da Pablo. Dice, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Cuántos trabajan en algún negocio? ¿Cuántos trabajan? ¿Y qué esperas el día 15? ¿Qué esperas? La paga. O si tienes un negocio y vendes artículos, ¿qué esperas? Pues que te paguen. Entonces, Pablo lo está poniendo de la misma manera. ¿Qué espera un pastor? Ser sostenido. Y dice el versículo 11. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Ya vieron, dice Pablo, si yo les predico la palabra, de acuerdo a lo que ya les explicó del Antiguo Testamento, si yo les predico lo espiritual, ¿es gran cosa que segáremos de vosotros lo material? Es decir, nuestro sustento. Es gran cosa. ¿Ven el ejemplo tan claro que deja Pablo? Pablo deja claro lo que aprendimos ahorita en Malaquías 3 del 8 al 11. Si hay abusos, si hay engaños, si hay un montón de cosas que se hacen en muchas iglesias que no es bíblico, pero necesitamos enseñar lo que dice la palabra. Y Dios lo dejó muy claro. Fuera de esto, no es bíblico. Miren, de pronto dicen, hermanos, queremos invitar a un predicador a la iglesia. ¿Pero qué creen? Cobra $5,000. Bueno, no, la verdad es que hubo un amigo pastor que se dedicó a investigar cuánto cobran los más famosones. Y andan los baratos entre 10 y 15 mil dólares a como está el dólar. Y entonces le dice, pues hermanos, pues no va a alcanzar, así que vamos a pactar para que venga fulano. Es increíble. Eso no es traer los diezmos al alfolí. Es manipular, o hacen congresos y cobran todo, te venden el boleto de la entrada. El otro día había un evento que hicieron en una iglesia aquí, entonces decía, costo del donativo, bueno, ahí dijeron donativo, 500 antes del evento, en el evento 800. Fíjense, o sea, igual que en el mundo inventan y te venden el material, o te dicen, vamos a tener una reunión de matrimonios. Y como hay para todo tipo, esta va a ser en un crucero. Y hay cruceros donde te cuesta entre 3 y 4 mil dólares. No te pierdas la bendición. Hay que escribirle, sí me la voy a perder. No, imagínate, si no tienen los 3, 4 mil dólares, te pierdes la bendición. No, la bendición es cuando obedeces la palabra de Dios y Él empieza a derramar su bendición hasta que sobreabunda. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, sí es cierto, hay predicadores que viven como verdaderos jeques árabes. Uno de ellos, fíjense lo que hacen hasta burlándose. Uno de ellos puso su foto junto a un jet privado. Pero en particular no era de él el jet, lo puso para asusar a cristianos que lo han denunciado. Y después dijo, jejeje, fue un montaje. Pero la verdad es que hay varios de ellos que sí tienen jet privado. Hay varios de ellos. Y tú dices, ¿cómo es posible? Una cosa es que haya alimento en mi casa, que sí tenga un pastor, su sustento, ¿verdad? Que si tú te vas a echar tus tacos de pastor, yo también puedo echarme mis tacos de pastor. Sí, pero otra cosa es que los manipulen porque el pastor necesita su traje de $2,000. No es posible, o sea, tenemos que denunciar una cosa o la otra. Por cierto, miren, el versículo 12, dice Pablo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿de cuál derecho? De ser sustentados económicamente. Sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero escuchen lo que hizo con los corintios Pablo. Pero nosotros no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para que por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Que a ellos no les recibió nada. ¿Cómo la ven? Pablo no, eso no quiere decir que ya nadie le dio. Fíjense lo que a los mismos corintios le dijo en la 2 de Corintios 8:1. Había unas iglesias en Macedonia, entre las que está Filipos
y Tesalónica, escuchen lo que dice. Se los dice a los corintios, ahora sí te lo digo, Juan, para que lo sepas, Pedro, pero se los dijo con claridad. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuchen, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, estaban pasándola bien difícil en Macedonia, económicamente también. La abundancia de su gozo, ¿eran abundantes en qué? En gozo, pero escuchen, y su profunda ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Esto no es de cantidad, esto es de dar con un corazón alegre. Los corintios materialmente estaban muchísimo mejor. Corinto era una ciudad próspera económicamente. Macedonia era una ciudad pobre, o las varias ciudades alrededor. Pero ellos, ¿qué dice? Abundaron. Y dice en el siguiente versículo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Y lo dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A lo mejor Pablo les decía: hermanos, no es necesario, ustedes están en necesidad. Por favor, Pablo, danos ese privilegio de participar en el servicio para los santos, en el sostenimiento para los santos. Y vean el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Es clara o no la palabra de Dios? Termina Pablo diciendo, y termino por hoy, 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Comen de dónde? ¿Será que tengo que empezar a agarrar a mordidas este púlpito? No es que voy a comer del templo. No, ¿verdad? Está hablando de su sostenimiento. Y que los que sirven en el altar, del altar participan. Versículo 14. Así también él ordenó. ¿Es una qué? Orden. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Dice vivan, no sean vividores, porque esos mercaderes son vividores. Una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es ser vividores. Regreso para terminar, Malaquías 3:8. ¿Queda un poco más claro cuál es el reclamo de Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Estaban violando qué mandamiento? Éxodo 20:15, no hurtarás. Finalmente dice Gálatas 6:6, miren, bajo la gracia, qué clara es la palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe ¿de qué? De toda buena obra al que lo instruye. La Nueva Traducción Viviente dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Ahora termino con esta idea. ¿Qué pasa si un pastor, genuino siervo del Señor, tiene su iglesia? Ayúdenos tantito para que no nos distraiga la pequeñita. Si un genuino siervo del Señor tiene una iglesia y la iglesia ofrenda y diezma fielmente, pero no le alcanza, y la iglesia es fiel y la iglesia lo hace de corazón, pero no le alcanza, ¿qué tendrá que hacer un pastor así? ¿Ir a Banamex y pedir un préstamo? Porque hay otro banco, me van a cobrar regalías. ¿Qué tiene que hacer? Pablo, si ustedes leen en Hechos 18, tenía un oficio. Hacía probablemente, no es muy claro en el contexto griego, pero casas de campaña y artículos de cuero. Y cuando hubo necesidad, dice Hechos 20:34, por ejemplo, usó sus manos para trabajar. Es decir, yo tengo una familia, yo tengo una esposa y tengo que sostener a mis hijas y tengo que proveerles. Si no me alcanza sin descuidar el dedicarme, pues puedo buscarle. A ver, ¿qué hacer dentro de las habilidades y talentos que Dios me dio
porque no me puedo parar aquí a la iglesia no me alcanza, así es que ahora no den el 10, den el 20, den el 30 y el 40 porque no me alcanza. No, uno enseña, cada quien da como propuso en su corazón, pero delante de Dios, si no me alcanza, Él me ha dado habilidades, manos, no estoy cojo y puedo yo trabajar, eso sí, sin dejar de dedicarme de tiempo completo. Por la gracia de Dios, yo administro un par de negocios que no me quita gran parte de mi tiempo, pero me permite tener un ingreso y seguro social, por si no lo sabían. Entonces yo le doy gracias a Dios y gracias a Dios por esa persona que Dios usa, porque ni cristiano es y nos ha bendecido de muchas maneras, pero mi deber principal es no descuidar esto. Entonces, sí puede uno, o sea, no tiene que decir uno, y a ver, como no me alcanza aquí, les voy a dar de latigazos para que den. No, uno enseña y cada uno da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo sé que quizás alguno de nosotros, meditando en nuestro corazón, estemos mal en esta área financiera. No nos vayamos a encontrar en el caso de Éxodo 20:15, hurtando a Dios. En el caso de Malaquías 3:8, robando a Dios. Cada uno escudriñemos nuestro corazón. Nadie puede pararse aquí y presionar, pero que Dios escudriñe nuestro corazón para ver cómo estamos delante de Él. Amén. Vamos a orar esta mañana y vamos a terminar. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Dice 1 Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos que el Señor encuentre en nosotros un corazón generoso. No estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia, sigue vigente el sostenimiento de sus pastores, pero hoy bajo la gracia podemos hacer las cosas como Dios siempre ha querido, de todo corazón, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Y si alguno en esta hora, en alguna de estas áreas que hemos compartido, tiene que hacer cuentas con Dios, haga cuentas con Dios. Pídele al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón. O quizás vienes lastimado y herido, porque en la iglesia donde vas, tú que me escuchas aquí por internet, pues sí hay un mal manejo de las finanzas, te piden más allá de lo bíblico, pues huye de esa iglesia y busca un lugar donde te enseñen la palabra de Dios. Pero por sobre todas las cosas, nunca nos apartemos del Señor y de su palabra. Busquemos un lugar donde su palabra sea enseñada y predicada. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu provisión. Yo sé que algunos hoy están pasando necesidad y que aún en medio de su necesidad han sido generosos en tu obra, Padre. Yo te pido que tú proveas, que tú seas realmente el sustento en sus vidas y que ellos puedan ver que tú eres el que nunca nos deja y nunca nos abandona. Gracias por tu palabra, gracias porque nos exhorta y nos enseña, Padre. Ayúdanos a honrarte y darte la gloria con todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.